Hay algo extraño que ocurre cuando alguien intenta olvidarte. No es como en las películas. No es un corte limpio. No es cerrar una puerta y seguir adelante como si nada hubiera pasado. La mente humana no funciona así. Porque cuando una conexión ha sido profunda, intensa, incluso silenciosa, no desaparece simplemente por decisión. La voluntad dice, debo olvidarlo, pero la mente emocional responde con algo muy distinto. Resiste, y ahí comienza una batalla interna que pocas personas entienden. Hoy quiero hablarte de algo que casi nadie explica, el momento en que alguien quiere sacarte de su vida, pero su propia mente lo traiciona. Desde la psicología profunda, sabemos algo muy importante. El cerebro no registra las conexiones humanas como simples recuerdos. Las registra como experiencias cargadas de significado. Y el significado es lo que no se puede borrar fácilmente. Cuando dos personas se conectan a un nivel emocional fuerte, el cerebro crea lo que en psicología se llama huellas afectivas profundas. No son solo recuerdos de conversaciones o momentos compartidos. Son redes completas de emoción, deseo, expectativas, imágenes mentales y hasta fantasías inconclusas. Por eso, cuando alguien decide olvidarte, lo que realmente está intentando hacer es desactivar una red entera de significados internos. Y eso es extremadamente difícil, porque la mente consciente puede tomar decisiones racionales, pero el inconsciente no funciona con lógica, funciona con símbolos. Imagina por un momento que tú, para esa persona, representabas algo más que simplemente alguien con quien hablar. Tal vez eras el símbolo de algo que necesitaba en su vida. Tal vez representabas libertad. Tal vez representabas deseo. Tal vez representabas una parte de sí mismo que normalmente mantenía reprimida. Y aquí es donde empieza el verdadero conflicto. Porque cuando alguien intenta olvidarte, en realidad está intentando reprimir lo que tú simbolizas dentro de su mundo interior. Carl Jung hablaba de algo muy interesante. La mente humana no solo se enamora de personas, se enamora de arquetipos, proyecciones, partes de nosotros mismos que vemos reflejadas en otro. Por eso, hay conexiones que parecen inexplicables, miradas que pesan más que 1000 conversaciones, silencios que dicen más que cualquier declaración. Cuando alguien siente que tú despertaste algo muy profundo dentro de su mente, olvidarte no es solo perder a una persona, es perder una parte de sí mismo que apareció cuando estabas cerca. Y la mente no acepta eso fácilmente. Entonces, comienza algo muy curioso. La persona se dice a sí misma que debe olvidarte. Intenta distraerse. Intenta llenar su vida con otras cosas. Pero hay momentos en los que su mente se escapa. Tal vez escucha una canción y sin querer piensa en ti. Tal vez ve algo cotidiano y de repente apareces en su memoria. Tal vez intenta convencerse de que no significaste tanto, pero en el fondo sabe que algo cambió dentro de él cuando te conoció. Esto tiene una explicación psicológica muy clara. El cerebro humano tiene un mecanismo llamado efecto rebote mental. Cuanto más intentas no pensar en algo, más aparece en tu mente. Es como si el inconsciente dijera, si estás intentando olvidarlo tan fuerte, debe ser porque fue importante. Y entonces, lo mantiene vivo. Pero hay algo aún más profundo que ocurre. Porque cuando el deseo no se expresa, no desaparece. Se transforma. Se vuelve silencioso. Se vuelve simbólico. Se vuelve persistente. Las emociones reprimidas no mueren. Se quedan esperando. A veces en forma de nostalgia. A veces en forma de curiosidad. A veces en forma de esa pregunta incómoda que aparece en la mente cuando todo está en silencio. ¿Qué habría pasado si...? Y ahí está la verdadera razón por la que algunas personas nunca logran olvidarte completamente. No es porque sigan pensando en ti todo el tiempo.
es porque tu recuerdo quedó asociado a una emoción que nunca se resolvió, un deseo que nunca terminó de expresarse, una historia que nunca tuvo un cierre claro. Y la mente humana odia los finales incompletos. Los finales abiertos se quedan rondando en el inconsciente como un eco que aparece en momentos inesperados. Y cuando eso ocurre, la persona puede intentar ignorarlo, pero en el fondo sabe algo. Su mente, a pesar de todo el esfuerzo por olvidarte, todavía lo traiciona. Ahora bien, hay algo todavía más intrigante en todo esto, porque cuando alguien intenta olvidarte, no solo lucha contra recuerdos, también lucha contra algo mucho más poderoso: la imaginación. La mente humana tiene una tendencia muy particular. Cuando una historia emocional queda inconclusa, el cerebro empieza a completarla por sí mismo. Imagina esto: si una relación tuvo un final claro, con explicaciones, con cierre, con despedidas, la mente puede archivarla. Pero cuando algo termina en silencio, en ambigüedad o en emociones que nunca se dijeron, ocurre lo contrario. El cerebro sigue trabajando, sigue imaginando, sigue preguntándose. Y aquí aparece uno de los fenómenos más fascinantes de la psicología emocional: la idealización retrospectiva. Con el tiempo, la mente no recuerda exactamente lo que pasó, recuerda lo que sintió, y muchas veces amplifica esas emociones. Tal vez la conexión contigo no duró tanto. Tal vez nunca llegó a convertirse en algo formal. Tal vez ni siquiera hubo confesiones directas. Pero hubo algo. Una energía, una tensión emocional, una sensación difícil de explicar. Y ese tipo de conexiones tienen una característica muy particular. No se olvidan, se transforman en símbolos internos. Es como si tu presencia quedara archivada en la mente de esa persona como una especie de pregunta abierta. Una posibilidad. Una historia que nunca terminó de escribirse. Por eso, incluso cuando la vida sigue, incluso cuando aparecen nuevas personas, incluso cuando todo parece haberse superado, hay momentos extraños. Momentos en los que algo del pasado aparece sin aviso. Tal vez una conversación casual recuerda algo que dijiste. Tal vez una situación cotidiana despierta una sensación familiar. Tal vez, en medio de una noche tranquila, la mente vuelve a recorrer ese territorio emocional que creía olvidado. Y entonces surge una sensación curiosa. No siempre es tristeza. A veces es simplemente una mezcla de nostalgia y misterio. Como si la mente dijera: hubo algo ahí, algo que nunca terminé de entender. Y eso tiene mucho que ver con el deseo reprimido. El deseo reprimido tiene una característica psicológica muy conocida. No desaparece, se desplaza. Se convierte en pensamientos fugaces, en curiosidad silenciosa, en pequeños momentos de recuerdo inesperado. Freud hablaba de esto cuando explicaba que aquello que reprimimos emocionalmente no se elimina de la mente. Simplemente cambia de forma. Se oculta en el inconsciente, pero sigue vivo. Y de vez en cuando, regresa. A veces en forma de sueños, a veces en forma de recuerdos repentinos, a veces en forma de esa sensación difícil de explicar cuando ves a alguien que te recuerda vagamente a esa persona. No significa necesariamente que quieran volver. No significa necesariamente que estén pensando en ti todos los días. Pero sí significa algo importante. Significa que, en algún nivel profundo de su mente, la experiencia contigo dejó una marca emocional real. Y las marcas emocionales profundas tienen algo curioso. No funcionan como archivos que se eliminan. Funcionan más como cicatrices invisibles. No duelen todo el tiempo, pero existen, y en ciertos momentos se sienten. Quizás lo más interesante de todo esto es que muchas personas ni siquiera son conscientes de este proceso. Creen que ya han pasado página. Creen que ya han olvidado. Creen que todo quedó atrás. Pero la mente emocional no trabaja con la misma lógica
que la mente racional. El corazón psicológico, por decirlo de alguna manera, guarda las experiencias que lo transformaron. No necesariamente para volver a ellas, sino porque formaron parte de su historia interna. Y tú, en algún momento, fuiste parte de esa historia. Por eso, cuando alguien intenta olvidarte pero su mente vuelve una y otra vez a ese recuerdo, no siempre se trata de amor. A veces se trata de algo aún más complejo. Se trata de significado, de una conexión que despertó algo profundo. Algo que quizá esa persona nunca terminó de comprender completamente. Y las cosas que no se comprenden del todo tienen una tendencia muy humana a quedarse viviendo en el fondo de la mente, como un eco suave, un eco que aparece de vez en cuando, recordándole a esa persona que hubo un momento en el que algo dentro de su mundo interior cambió, y que, aunque intente convencerse de que ya pasó, hay partes de la mente que simplemente no saben cómo olvidar lo que una vez las hizo sentir tan vivas. Si este mensaje te ayudó, suscríbete y deja un like. Gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Cuídate, que estés muy bien.